Rayo. Buenas noches, estudiantes. Esperemos unos minutitos y empezamos clases, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, Viviana. Un gusto. Bienvenidos. Tenemos unos minutitos y empezamos clases, ¿ya? Tenemos 2 minutitos y empezamos. Buenas noches, José. Buenas noches, Alex. Luis, buenas noches. Es que solo les abro la puerta y ya. Buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Roberto. Listo, empecemos clases, ¿no? Bienvenidos a todos. Un gusto siempre estar con ustedes. Me presento, bueno, algunos ya me conocen, soy el doctor Andrés Ojeda. Un gusto siempre por parte de la institución EduTech poder guiarles y ser parte de esta noble institución, ¿sí? Muchas gracias. De igual manera, siempre, como les digo, es un honor y es un gusto siempre poderles guiar de la mejor manera, ¿no? El día de hoy tenemos clases de literatura, ¿correcto? Sí, tenemos clases de literatura. Listo, nos quedamos en literatura medieval, ¿correcto? ¿Sí? Ponemos el título siguiente, por favor. Ponemos anonimato. 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 Muchas obras, muchas obras, muchas obras de este periodo
de este periodo no se enmarcan de nuestro, no se enmarcan de nuestro tradicional, concepto, de nuestro tradicional concepto, de nuestro tradicional concepto de nuestro tradicional concepto de autor, nuestro tradicional concepto de autor, coma, de modo, de modo de modo de modo que no están firmadas, que no están firmadas, que no están firmadas permítame un segundito, por favor. Permítame un segundito, ¿ya? Listos, que no están firmadas, punto seguido. De hecho, muchas de ellas, circularon gracias, circularon gracias a los trovadores, a los trovadores, a los trovadores. Punto aparte. Como subtítulo, originalidad. 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 Aparte ponemos la originalidad, la originalidad, la originalidad no era una aspiración, la originalidad no era una aspiración, coma, de modo que se recogían, de modo que se recogían
de modo que se recogían y recreaban historias basadas en hechos reales, en la tradición popular o en textos clásicos. O en textos clásicos. O en textos clásicos. O en textos clásicos. Ponemos como subtítulo temática religiosa. Temática religiosa. Temática religiosa. 2 puntos. Ponemos lo siguiente. Los temas de tipo religioso, los temas de tipo religioso, los temas de tipo religioso los temas de tipo religioso fueron recurrentes, coma, ya que la Iglesia Católica, ejercía un fuerte mecenazgo. Subtítulo: didacticismo. Didactismo. 2 puntos. Las obras tenían una función didáctica coma, pues pretendían transmitir valores cristianos
y modelos, y modelos, y modelos de comportamiento, y modelos de comportamiento a la sociedad. Comportamiento a la sociedad. Listo, ponemos como título principal literatura renacentista. Literatura renacentista. Literatura renacentista. Aparte, se conoce como literatura renacentista, se conoce, se conoce, se conoce como literatura renacentista todo aquella, todo aquella literatura, literatura producida, literatura producida en el contexto, en el contexto del Renacimiento, del Renacimiento europeo. Coma, en un periodo repito, se conoce como literatura renacentista toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo. Coma, en un periodo, coma, en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo que abarca los siglos
que abarca los siglos, XV, XV, ¿no? Eso es 15. XV, 15. Y 16, los siglos 15 y 16, siglos 15, 16, aproximadamente. 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 Punto aparte. La principal característica, la principal característica de la literatura renacentista, la principal característica de la literatura renacentista es el regreso a la cultura clásica, es el regreso a la cultura clásica, es el regreso a la cultura clásica grecolatina, grecolatina, todo unido, ¿no? Grecolatina, grecolatina, que se experimenta en todo el campo de las artes, que se experimenta en todo el campo de las artes. De las artes, el pensamiento, el pensamiento y la filosofía, como el pensamiento y la filosofía europea. Punto aparte. La revalorización del humanismo, la revalorización del humanismo, relativamente, dejado de lado durante la Edad Media, durante la Edad Media, constituye, constituye ¿Qué tal, Infolector?
coma, constituye así un renacimiento cultural. Así un renacimiento cultural. Coma. De allí el nombre, de allí el nombre con que se conoce esta época. De allí el nombre que se conoce esta época. Punto aparte. Italia fue el centro cultural. Italia fue el centro cultural. Italia fue el centro cultural en que se originó el movimiento, en que se originó el movimiento en que se originó el movimiento renacentista. Italia fue el centro cultural en que se originó el movimiento renacentista, coma, que luego se propagaría por Europa. Punto aparte. Conviene apuntar que en la difusión de las ideas, en la difusión de las ideas del Renacimiento, participó como hecho clave la invención de la imprenta, la invención de la imprenta, de la invención de la imprenta, de la invención de la imprenta. Coma, hacia 1440, hacia 1440, hacia 1440, por el alemán, por el alemán, por el alemán, Johannes, Johannes, Johannes Gutenberg, Gutenberg, Johannes Gutenberg. Repito, Johannes, ¿cómo se escribe? J-O-H-A-N-N-E-S.
O H A N N E S. Johannes. Y Gutenberg. G U T E N B grande E R G. Gutenberg. ¿Listos? Voy a hacerles ver un videito, ¿ya? Por favor, para que nosotros podamos ver, ¿ya? Presten atención en el videito que les voy a compartir. ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma. Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano, fue simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella. O en un sentido más humorístico, ¿quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las Indias. Dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura. El siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país, fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero,
Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido te haya inspirado para comenzar. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes. Listo, como hemos visto, el tema del renacentismo comenzó a surgir con grandes autores como los que mencionaba el video, ¿no? William Shakespeare, el gran libro Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Romeo y Julieta. El renacentismo fue el auge de lo primordial en la evolución de la literatura. Se crearon varios géneros literarios de la poesía lírica, ¿sí? Y también de la poesía mística, ¿no? Del misticismo, sobre el tema de la caballería, sobre el tema de fantasías, en teatro, ensayos, etcétera, etcétera. Miren el famoso de William Shakespeare, Romeo y Julieta, ¿sí? Todos deben conocer Romeo y Julieta, ¿no? Se enamoraron con el libro Romeo y Julieta, ¿verdad? Hasta la película, hay una película de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, hay este famoso libro de William Shakespeare, igualmente otro buen libro y conocido libro, Quijote de la Mancha, ¿sí? No sé si recuerdan, Don Quijote de la Mancha. Entonces, miren qué grandes libros, grandes circunstancias, grandes eh, títulos que hasta el día de hoy nosotros los conocemos, los aprendemos, ¿sí? A la misma, a la situación que nosotros conocemos y también entendemos todos estos libros que comenzaron con una historia y ahora son íconos sobre todo de una situación de conocimiento de la literatura en general. Ellos fueron los precursores dentro de la literatura renacentista que crearon varios versos y que esos versos fueron de generación en generación para que se creen otros tipos de literatura. ¿Sí? Entonces, la literatura fundamental, la literatura que causó un cambio radical en las situaciones en este caso, de los libros, de la lectura, de la literatura en sí, es la literatura renacentista. ¿Correcto? Ponemos como título características de la literatura renacentista. Características de la literatura renacentista. Repito, características de la literatura renacentista. Características de la literatura renacentista. ¿Listos? ¿Listos, mis queridos estudiantes? Quedamos con ese título. Que les vaya muy bien, una linda noche, un lindo feriado y un buen fin de semana. Que pasen muy bien en familia. Que les vaya muy bien. Hasta luego, queridos estudiantes. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, queridos estudiantes. Pueden desconectarse. Gracias.